Mi vida ha sido alcanzada por Dios y eso es lo que en este día quiero compartirles con este corto testimonio. Pero antes quiero invitarlos para que iniciemos con una oración y le podamos entregar todo esto a nuestra Madre del Cielo. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, por medio del Inmaculado Corazón de María, yo te entrego y te consagro este momento que vamos a vivir. Este testimonio, Señor, que tú me has regalado, en el que me has permitido conocer tu amor, tu perdón, tu misericordia, Señor. Y te pido que, si es tu voluntad, a través de este testimonio, le llegue a todas las personas que necesitan una voz de aliento, el saber que pueden seguir adelante. Mamá, te entrego este testimonio, que sean tus palabras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, mi nombre es Lina Marcela Cortés Medina, soy misionera de Lazos de Amor Mariano en la localidad de Pitalito, por gracia de Dios, hace 8 años. Y este es el testimonio que les quiero compartir a ustedes de cómo mi vida cambió a través de un profundo y verdadero encuentro con Jesús. Durante ese proceso de 8 años, hubo un momento que hice un alto en mi vida, paré, me salí por un tiempo de los caminos de Dios, pero Dios es tan grande y su amor es tan misericordioso que de nuevo me tiene en este ejército en el que he comprobado una vez más que seguir a Cristo no vale la pena, sino que vale la vida y que no hay felicidad más grande que estar con el Señor y dejarnos amar por Él. Quiero contarles un poquito de cómo era antes de vivir ese primer retiro. Mi primer retiro lo viví a los 20 años, en el año 2012, y durante ese tiempo atrás pues yo era una mujer pues digamos normal. Nací en una familia conformada, gracias a Dios, por papá y mamá unidos, son casados. Soy la mayor de 5 hijos. Tengo cuatro hermanos, uno que tiene 21 años y otros que son muy pequeñitos, pues de entre 10, 11, 10 y 8 años, y realmente pues son mi vida entera. Me fui una niña muy amada por mis papás, gracias a Dios. Sin embargo, bueno, durante este periodo mi papá dejó de tomar a los 7 años y vivimos un tiempo en Bogotá y después yo me fui para Pitalito a estudiar porque mis papás vivían en la finca, en una vereda. Entonces, durante ese tiempo yo me crié muy sola, digámoslo así, aunque mis abuelos eran pues totalmente buenos, muy hermosos conmigo. Yo me crié muy sola en estos años. Anhelaba siempre que llegara un fin de semana para poderme venir donde mis papás, y algo muy curioso de todo esto, bueno, bonito más que curioso, es que eso ayudó a que yo, en la medida que fuera creciendo, no me fuera como involucrando en el tema de las fiestas con mis amigos, porque uno cuando va como en 10º y 11, uno siempre que las fiestas de 15, y aunque yo quería ir y mi papá me decía sí, yo siempre decía no, yo me quiero ir por donde mis papás. Entonces eso me ayudó a que yo fuera muy de casa, a que valorara mucho el estar con mis papás, porque durante la semana no los tenía. Nunca estuve totalmente desvinculada de mis papás, realmente siempre estuvieron ahí. Y en este proceso, bueno, de crecimiento, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, poco me gustaba rezar, ¿verdad? Es la verdad, o ir a misa, o hacer el rosario. De hecho, nosotros íbamos a misa y mi papá pues a rezar el rosario. Yo le decía, ay no, cortico, porque ya fuimos a misa. O yo lo miraba a leer con la Biblia, leer la Biblia. Yo le decía, ay no, mi papá parece evangélico. O sea, pues sí, como no muy unida a Dios en el tema de las prácticas, ¿sí? Pero sin embargo, yo sí me sentía muy cerca de Dios. Uno de los momentos más hermosos que yo siento que experimenté la presencia de Dios fue en mi comunión. Entonces, bueno, mi comunión es uno de los momentos más bonitos que recuerdo, esa cercanía con el Señor. No me sentía como tan alejada de Dios, pero bueno, lo importante era que estaba como esa semillita de Dios. Ya cuando fui entrando como a la adolescencia, bueno, en ese tema de la juventud, yo me daba cuenta que yo lo tenía todo para ser feliz, pero sin embargo,
pues no era totalmente feliz, había un vacío en mi corazón que yo no explicaba. Muchas veces yo me sentía triste, en las noches lloraba, bueno, no me sentía completamente llena, no me sentía realmente completa, y ahí es donde uno, bueno, ya después de ese camino se da cuenta que lo que a uno le hacía falta era tener ese encuentro profundo con Dios. Yo tenía un Dios, sí, un Dios papá, sabía que Dios creía en Dios, sabía que Dios existía, pero también era un Dios lejano para mí, o sea, no un Dios como amoroso, no lo tenía como un Dios cercano, no como un Dios tierno, como un Dios cariñoso, no como un Dios amor, sino muchas veces como un Dios de que me iba a juzgar si yo hacía algo malo, me iba a castigar si hacía algo malo, porque de una u otra forma era como lo que había aprendido también, ¿cierto? Entonces, pues no tenía una relación firme con Dios. Yo le doy gracias a Dios porque aún estando todos estos tiempos, digamos, como sola en Pitalito sin mis papás, me di cuenta cómo me cuidó, o sea, me di cuenta cómo me protegió, me di cuenta cómo me ayudó a que no me involucrara en tantas cosas que uno le puede ofrecer el mundo, los amigos, y que fue realmente la mano de Dios que yo no me involucrara en este tema. Entonces sí vi la mano de Dios desde siempre en mi vida. Y yo recuerdo, bueno, que todo eso fue como muy bonito, muy en medio de Dios, no hay cosas malas que tuve que haber vivido, pero sí con varias falencias a nivel, bueno, de mi vacío, de que sentía en mi corazón. Mis papás me procuraban siempre darme la mejor educación, pero uno como joven, digamos, se va como involucrando, se va como dejando llevar. Y durante todo ese tiempo digamos, no fue que me alejé completamente de Dios. Y ya cuando yo salí del colegio, que yo quería estudiar medicina y no me alcanzó el puntaje, pues yo me sentía muy triste, súper aburrida. Mi papá está preocupado que porque pues yo quería estudiar medicina y no me alcanzaba, no tenía el dinero para estudiar. Entonces yo me sentía como muy deprimida, como sin horizonte, y a veces uno como joven se siente así, como deprimido. Y ya empecé a estudiar auxiliar de enfermería porque yo decía que iba a estudiar para trabajar y así pues poder pagarme medicina. Y fue en ese tiempo, digámoslo así, en el que yo me di la oportunidad de tener como un noviazgo, digámoslo, pues como sí, porque anteriormente yo no había tenido un novio. Pero sí uno se va dando cuenta que aunque uno no tenía un novio, pues a veces sí habían personas que, bueno, con las que uno se daba como un beso, y ya pasaba. Pero entonces, ¿qué era lo que hacía todo eso? Que a veces uno va perdiendo como ese verdadero significado, ¿verdad? Como ese verdadero valor de uno de ser mujer, que a veces pensaba que porque no se reducía a una relación sexual como tal, entonces sí tenía uno como ciertos permisos, y le doy gracias a Dios porque no avanzaron las cosas, pero sí eso como que lo va disponiendo a uno a no vivir como radicalmente y con amor la fe y de tener ese primer encuentro con el Señor. Durante ese periodo, este noviazgo pues realmente no duró mucho porque pues eran escondidas, entonces yo al mes le dije, no, yo no puedo tener novio. Ya tenía casi 19 años y no me sentía completa realmente. Se siente uno es como ahí, como en el tema como de acoplarse a una persona que uno sabe que no es igual que uno, o pues no es tanto igual que uno, sino como que no tiene los mismos principios que uno, ni quiere como las mismas cosas que uno. Pero bueno, en todo este tema uno realmente sigue desorientada, y yo pienso que una de las dificultades, o bueno, de las cosas más en mi vida que se fue presentando fue como a nivel sentimental. Entonces, esa relación no la tuve en sí, pero ya terminando casi mis 19 años inicié una relación que sí ya era pues formal con mis papás que sabían. Pero lo mismo, una relación sin bases, una relación sin Dios, una relación sin esa amistad sólida, pero que uno como mujer sí va entregando su corazón, ¿cierto? Y que se siente ilusionado, y que se siente enamorado, y yo ya pensaba pues que como era mi primer novio, yo que no me iba a casar, porque yo decía desde chiquita que yo me quería casar con mi primer novio, que yo no quería tener muchos novios. Pero mire cómo es esa búsqueda tan importante, pero uno no se da ese tiempo realmente de buscarlo y vivirlo en Dios. Ya después de la relación terminó, con mucha tristeza en mi corazón, con mucho dolor en mi corazón, pero en ese tiempo yo fui a ese retiro de Lazos a los 20 años.
Y ahí fue donde tuve ese primer encuentro con el amor de Dios. Ahí fue donde yo me pude sentir amada por Dios. Ahí fue donde yo experimenté otra cara de Dios. Y lo que a mí más me sorprendía y más me gustaba era que eran jóvenes los que estaban ahí. Yo siempre pensaba, bueno, religiosa, sacerdotes eran los que se dedicaban a Dios, pero ver jóvenes cómo servían, ver la persona que dirigió mi retiro, que tenía 22 años en ese tiempo, y yo tenía 20, yo decía, wow, esto es lo que yo quiero algo así, servirle a Dios, entregarme a Dios. Y de hecho yo fui a ese retiro porque yo sentía que a mí lo que me faltaba era Dios, que yo estaba buscando como llenar mi corazón en otra parte, y que con el que tenía que llenar mi corazón era Dios. Y realmente antes, aunque a mí me invitaban a un grupo juvenil, aunque a mí me invitaban a otros grupos, yo no me sentía como llena, como que yo quería ir ahí, no. Ese retiro fue una misericordia de Dios, fue el regalo de 20 años que me pude hacer. Y en ese retiro fue muy hermoso, porque en una de las dinámicas del retiro, que no les voy a contar, obvio cómo son, pero sí sentí cómo Dios peleaba por mí, cómo Dios luchaba por mí, cómo enfrentaba tantos vicios que en el momento podían estar, y Dios estaba junto a mí. Y fue hermosísimo ese instante. Entonces, bueno, yo salí de ese retiro súper motivada a querer seguir. De hecho, como Pitalito era una localidad naciente, entonces yo iba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, casi todo el tiempo. Yo viví el retiro el 2 de febrero del año 2012, y por gracia de Dios, el 13 de mayo de ese mismo año, yo me estaba consagrando a mi madre, que aunque yo antes la amaba, no tenía esa relación tan profunda. Antes yo decía que lo importante era seguir a Dios, que yo era católica porque había nacido en una iglesia católica, pero que los cristianos, o bueno, que lo importante era seguir a Dios, ¿sí? Y no sabía cómo tener estas herramientas realmente, por qué mi iglesia católica la debo amar y por qué es mi madre. Pero habían dos cosas que yo decía que yo no me salía de la iglesia por esas dos cosas, y uno era la Eucaristía y uno era la Virgen María. No recibía a Jesús con tanto amor, digámoslo así, como consciente, pero yo sabía que en la Eucaristía estaba Jesús y que la Virgen María era mi madre, yo lo tenía presente, y que en otras iglesias la querían, pero no como la mamá. Entonces, a través de esa consagración yo pude conocer realmente ese amor maternal de la Virgen María, y para mí la consagración ha sido tan grande porque en vez de alejarme de Dios, me acerca más a Dios y me enseña a amar a Dios verdaderamente. Entonces fue muy hermoso durante todo ese tiempo. Yo me fui de sierva porque fue algo que viví en el retiro, que los siervos eran aquellos misioneros que por un tiempo de su vida le dedicaban solo al servicio de Dios y después salían a seguir su vida normal. Yo quería vivir eso y se me vio. Me fui casi 2 años en ese proceso de sierva. Estuve en formación en Bogotá y en Medellín. Después fui a misión a Jamundí y a Pasto. Entonces fue muy hermoso todo ese proceso de conocer a Lazos en grande, con los misioneros de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Pasto, de Jamundí. O sea, fue una experiencia muy hermosa, de dedicar todo el tiempo a Dios. Pero yo sentía en mi corazón que no era, tampoco mi paso era seguir para una vida religiosa, una vida consagrada, sino que siempre he tenido en mi corazón el deseo de ser esposa, madre. Y así terminó mi misión alrededor de 2 años y volví a Pitalito. Volver a Pitalito fue un poco difícil porque pues uno viene de un estado de solo dedicarse a Dios, ya venir a estar otra vez a tener el tema laboral, a volver a ubicar su tiempo de Dios, de su oración, que era fundamental y primordial. A mí en la misión me ayudó a tener una amistad profunda con Dios, una amistad de encuentro con Dios, un acercamiento totalmente a Dios por medio de la intimidad, de la oración profunda, de la oración personal, de mis demás, del amor a la lección divina, también con la palabra de Dios, el Santo Rosario, bueno, todo lo que nosotros como misioneros vivimos, que es algo hermosísimo. Y así seguí un tiempo. Sin embargo, después de cierto tiempo, digamos, yo me di cuenta cómo me fui como enfriando, ¿sí? En mi fe, cómo me fui enfriando en eso. No fue algo de una vez, sino algo que va yendo poco a poco, que se va dando de paso a paso y que uno se va dando cuenta cómo va siendo infiel en ese tema. A veces, como Pitalito era una localidad naciente, por obediencia al obispo se habían dejado de hacer retiros, entonces como que todo lo que yo había mirado de Lazos en otras localidades y no tenerlo en mi comunidad me fue desanimando, una tentación del demonio, porque era donde más yo tenía que estar presente, donde más tenía que tener fuerza, porque eran las almas, porque tenía que reinventarnos apostolados como han pasado en este tiempo de pandemia, en este año. Pero bueno, fue así como yo me fui enfriando poco a poco, me fui desanimando.
Ya empecé de nuevo a trabajar en lo que era auxiliar de enfermería. Yo seguía asistiendo, pero bueno, realmente después de un tiempo me salí de Lazos, estuve más o menos año, un par de meses por fuera, y durante este año, ese par de meses por fuera, pues yo experimenté un vacío profundo de Dios. Experimenté un vacío profundo de Dios porque lo primero que uno quiere es como, ay, ya voy a vivir y voy a vivir y voy a experimentar y quiero vivir y uno va viviendo y va viendo lo que ya uno había predicado que eran la falsa felicidad en el mundo, se va involucrando uno y cuando se da cuenta está muy involucrado y frío, completamente frío. Yo fui a otro retiro, intenté volver, pero era como muy difícil para mí volver, porque durante todo ese tiempo me di cuenta que yo en mi misión había trabajado un acercamiento a Dios totalmente, sentirme amada, pero me había faltado trabajar algo supremamente importante en mi corazón y era llenar completamente mi corazón del amor de Dios como mujer. A veces como mujer siempre tenemos la ilusión de un amor, de una persona, de que pensar de vivir un romance con esa persona y no un romance con Dios, y entonces uno como que siempre está a la espera de eso y en la búsqueda de que llegue a pasar eso. Entonces durante todo ese año que les digo que me salí, yo empecé a sentirme muy vacía, empecé a sentir mucho dolor en mi corazón, empecé a sentirme infiel y que había cambiado a Dios por vivir otras experiencias, y empezó un dolor y todo muy profundo en mi alma. A mí me empezó a hacer falta Dios, yo lloraba todas las noches, yo quería volver a Lazos, pero yo no sabía cómo volver porque no quería que me volviera a pasar lo mismo, de pronto de quererle intentar y de salirme y de no volver y de tal vez no sé, me sentía incómoda con los misioneros, no porque ellos me hicieran sentir así, porque ellos siempre me hacían sentir amada, siempre me enviaban saludos y me encontraban, me saludaban con amor, me decían que ahí estaba mi silla esperándome, pero era como más yo, como me sentía así. Entonces, al hacerme falta Dios, al sentir, yo oraba, iba a misa, rezaba el rosario, pero me sentía muy lejos de Dios, empezó a hacerme mucha falta Dios. Yo sabía que Dios me amaba porque lo que aprendí desde mi primer retiro era el amor profundo que tenía Dios por mí, y eso era lo que me sostenía y lo que hacía que yo quisiera estar ahí, y que más allá del Señor querer ver mis errores y ver mis equivocaciones, Dios estaba mirando, quería que yo volviera. Eso yo lo sabía, pero no sé, algo no me dejaba pues que yo volviera, y era tal vez mis mismos miedos. Fue así como por gracia de Dios, si debo decirlo, en el año 2017 me invitaron a un retiro de misionera y yo decía, bueno, yo no sé si ir porque es que yo no sé si pueda ir. Entonces ese misionero pues me llamó, me dijo que yo podía asistir y me dijo, pero vas a pedirle al Señor que te muestre por qué te saliste y por qué te sientes así. Yo no le había dicho ni cómo me sentía, pero él sabía yo cómo me sentía. Y yo fui a ese retiro, y ese retiro fue para mí una bendición, porque sí había vivido 2 retiros antes de conversión en Lazos. Ese retiro fue detonante para mi vida, o sea, para mí ese retiro fue como una explosión de amor de Dios en mi alma. Jamás había experimentado el amor de Dios de esa forma. Yo sentía que Dios me amaba y yo predicaba el amor de Dios, y el amor de Dios es uno de los temas que más me encanta, porque es el fundamento, es el impulso. Y yo antes yo sabía eso, pero yo creía haberme sentido amada, pero realmente me di cuenta que no me había sentido amada completamente, que en ese retiro yo empecé a hablar con ese misionero, a contarle lo que había sido mi vida, el dolor, y yo sentía tanto dolor en mi corazón que en ese momento fue como si yo me hubiese desmayado. O sea, yo iba caminando y me desmayé y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y yo sentía como el Señor a través de esas lágrimas iba sanando mi corazón. Me levanté cuando ya no pude más llorar, o sea, ya había llorado todo, y a través de ese retiro que era la preparación para vivir la Semana Santa, experimenté el amor de una forma impresionante, grande, o sea, inmensa. Yo no tengo las palabras para podérselo explicar, pero yo nunca me había sentido así. A mí siempre me decían, recuerda ese momento, ese primer amor. Yo recordaba esos momentos bonitos que he vivido en mi primer retiro, pero yo ahora recuerdo ese primer amor, ese encuentro profundo con el primer amor, y fue ahí, en ese retiro. En ese retiro del año 2017, y mi primer retiro lo había vivido en el 2012, y había sido sierva, y había estado en misión, pero ahí fue esa explosión de amor que yo experimenté con el Señor, y a partir de ahí
Así como Jesús le decía a Pedro, Pedro, ¿quién ama más? Al que se le perdona poco, al que se le perdona mucho. Y Pedro decía, al que se le perdona mucho. Así yo me sentía. Yo sentía que el Señor me estaba perdonando mucho. Y por eso y sentía ese amor tan grande del Señor. Y a partir de ahí, yo antes ya le había dicho al Señor cuando iba al Santísimo, antes de ese retiro, Señor, yo quiero enamorarme de ti. Yo le escribía al Señor, yo escuchaba esas canciones. Y lo que yo extrañaba de esos momentos de encuentro con Dios, de esa cercanía, en ese retiro lo volví a experimentar. Un Dios cercano, un Dios amoroso, un Dios papá, pero también un Dios, el amor de mi corazón. Yo le decía a Jesús en el Santísimo, Señor, yo quiero que un hombre me conquiste, yo quiero sentirme conquistada por un hombre. ¿Por qué no me conquistas tú? Si tú eres más amoroso, si tú eres el amor, si tú eres lo que uno como mujer necesita. Y yo empecé a tratar a ese Dios con ese amor de novio. Y fue así, fue un romance con ese amor de Dios. Dios se lo tomó profundamente en serio y me empezó a conquistar y empezó a regalarme flores, porque para mí antes unas flores eran insignificantes, es decir, de ciertas flores eran más bonitas, pero yo después empecé a ver una flor y yo sentía que era Dios que me la enviaba, sentía su compañía, sentía su cercanía, aún la siento. Y fue así como Dios empezó a llenar mi corazón y el darme cuenta que ese era el amor que yo necesitaba, que Dios era todo lo que mi vida necesitaba. Empezó Dios a un proceso de sanar mi corazón, empezó Dios un proceso de reconstruir mi historia, empezó Dios un proceso de que yo me empezara a valorar también más como mujer, como esa dignidad que tengo de mujer, y a ordenar ese deseo que yo tengo de casarme, de tener hijos, a ordenarlo. ¿En qué sentido? Que mi primer encuentro era con Dios, mi primer encuentro era con Él, y llegó un momento en que yo me sentía la novia del Señor, en sus detalles, y yo decía, este es el amor que uno necesita, porque lo acompaño en todos lados, no lo deja solo, está presente cuando uno quiere hablar. O sea, fue un romance hermosísimo con el Señor, pero llegó un momento más profundo con Dios, y es que no se quiso quedar ahí de ese novio, sino que yo experimenté como Dios se quería hacer esposo de mi alma, y eso es lo que es el Señor en este momento de mi vida, esposo de mi alma. Mi primer esposo es Dios, a quien me ha amado profundamente y que con seguridad me falta amarlo mucho, pero que todos los días yo le pido que me dé la gracia de amarlo. Para mí el amor de Dios es todo. Para mí el amor de Dios cambió mi vida. Cambió mi mirada, cambió mi forma de ser, cambió mi corazón, cambió los anhelos de mi corazón, porque los ordenó, porque a veces como mujeres queremos buscar amor en personas y mendigamos amor y nos reducimos a dar amor a cambio de nada, ¿sí? Y sentimos que en ciertas actitudes nos podemos sentir amadas por una persona, pero realmente no nos sentimos amadas. Solo una mujer se siente amada realmente cuando experimenta ese amor tan grande de Dios. Y eso, para gloria de Dios, fue lo que pasó en mi vida. Antes estuve buscando el amor en seres humanos, en personas que son limitadas. Ahora yo busco ese amor de Dios todos los días en Él, en Dios, y sé con seguridad que Dios va a tener en el momento que Él lo quiera esa persona para mi alma. Pero mientras tanto yo estoy trabajando en mi corazón, mientras tanto yo estoy trabajando en mi vida, mientras tanto yo estoy procurando ser esa mujer que Dios quiere que yo sea. Para mí la Virgen María fue impresionante en este camino, porque aunque yo me hubiese olvidado del sí que le di en mi consagración en el año 2012, ella no se olvidó del sí que le dio a mi vida, de ser mi madre, mi compañera, mi guía, y de llevarme a Dios. Como llevó al niño Jesús a presentar en el templo, así ella me llevó al Señor de nuevo. Ella jamás se olvidó de mí y volvió y me llevó al Señor. Volví y me trajo a esta comunidad, a este ejército que amo profundamente, que aquí yo quiero permanecer los años de vida que Dios me tenga, y acá quiero servirle al Señor, porque ahí es donde me ha puesto. Así fue como mi vida, así fue alcanzada por el Señor, y es alcanzada todos los días durante este proceso. Ha sido un proceso hermosísimo, y durante este año, en medio de toda esta pandemia, ha sido aún más hermoso, porque he experimentado la misericordia de Dios, el amor de Dios, cómo Dios ha llenado totalmente mi corazón de mujer, cómo Dios todos los días me permite encontrarme con su amor, cómo todos los días Dios me permite encontrarme con su bondad, con su misericordia. Entonces realmente es algo hermosísimo para mi vida, hermosísimo de lo que Dios me ha permitido conocerle.
Y mi invitación realmente es que si tú has hecho un alto en tu vida espiritual y te sientes completamente lejos, no tengas miedo, vuelve al Señor, dile a Él: Señor, yo aquí estoy con todo lo que soy, con todo mi pasado, enamórame tú, sé tú el amor de mi vida, sé tú el dueño de mi corazón, el dueño de todo lo que soy. Y créame que Jesús con plena seguridad se lo va a tomar muy en serio, muy en serio. Jamás yo he experimentado el amor de Dios de la forma que lo experimenté. Y es regalo tras regalo, regalo tras regalo. Y en los momentos más difíciles y en los momentos de tentación que también se experimentan en este camino, yo siempre digo, y esto es lo que me ha quedado: ¿cómo viví antes cuando me alejé de Dios y cómo vivo ahora cuando estoy cerca de Dios? Y en eso es que decido, aunque sea más dura la tentación, yo digo: no, esto me ha durado un momento, este amor de Dios, esta paz, esta misericordia, esta tranquilidad, esta fuerza que yo siento, nadie me la puede dar. Y así es como por gracia de Dios, porque jamás va a ser por mi fuerza. Cuando me alejé de Dios, me di cuenta cómo, o sea, uno cree que están las cosas de Dios por las fuerzas de uno en un momento de la vida. No, es que yo le pude, yo sé esto, y a veces se le olvida darle ese crédito a Dios. Pero en esos momentos de tentación tan difícil, en esos momentos en los que uno se siente afuera, es cuando uno se da cuenta, es que no es por mi gracia, no es por mis fuerzas, todo es por gracia de Dios, porque estamos con ellos. Entonces, bueno, ya para terminar, mi testimonio tiene fin, o sea, mi testimonio todo está envuelto en cómo me encontré con el amor de Dios, en cómo ese amor de Dios penetró profundamente mi corazón, en cómo yo antes experimentaba, quería un amor afuera y ahora lo tengo adentro, y cómo sé que Dios está preparando mi corazón para ser esa esposa, para ser esa madre, y está preparando el corazón de ese hombre. Y yo quiero invitar también a todos, a los hombres y a las mujeres, a no vivir una soltería como frustrada porque me tocó, sino vivir una soltería en Dios con gozo, con amor, porque es que si nosotros estamos llamados a una vocación del matrimonio, pues es Dios el que nos lo ha puesto en el corazón y es un servicio, y va a ser Él el que ponga todas las cosas, ponga las personas, ponga el momento indicado. Pero mientras tanto no vivamos una soltería como ¿cuándo será que va a llegar? No, disfrutémonos este momento. Yo me disfruto, a mis 28 años me disfruto estar en mi casa. Si me hubiese casado antes, había tenido que salir desde mucho antes de mi casa. Me disfruto ver crecer a mis hermanos, me disfruto estar con mis papás, me disfruto un domingo con mis papás. Ahora, antes quería tener una relación porque me sentía sola. Antes quería tener una relación porque quería recibir mensajes, porque quería recibir palabras bonitas. Ahora es diferente. Ahora es diferente porque me siento completamente feliz y ya no es una necesidad. Ahora le digo: Señor, yo siento que mi llamado es al matrimonio para servirte. Tú sabrás el momento, la hora, el espacio indicado. Por ahora yo quiero disfrutar lo que me permites vivir hoy, ser misionera, estar en mi casa, disfrutar todos los días, enamorarme todos los días de Dios, permitir que Dios sane mi corazón, porque eso es lo más importante, tener ese encuentro con Dios para que venga a sanar mi corazón, venga a sanar mis heridas, venga a sanar el corazón que a veces es herido completamente y nos cuesta dar un amor verdadero. Y en ese proceso de sanación es donde uno encuentra todos los días ese amor profundo de amor de Dios, ese amor que todos los días empieza a invadirle su corazón y cómo lo va sanando. Y yo le digo a las mujeres, o sea, no hay amor más grande, no hay como mujer que queremos experimentar ese amor tan grande, nadie lo llena como Dios, nadie lo llena. Y por eso hay una canción de la hermana Glenda muy bonita que dice una parejita, ¿cierto? Que hay un corazón que tiene en el centro un huequito, porque ese amor, ese huequito siempre tiene que ser llenado por Dios. Así es, aunque tengas el hombre más santo, más bueno, aunque tenga la mujer más buena, llena de virtudes, nuestro corazón siempre va a tener un espacio solo para Dios, porque solo Él lo llena, porque solo Él lo rebosa. Y hoy yo digo, yo no sigo a Dios por miedo, yo hoy no sigo a Dios porque no sé, porque solo me da cosas. No, yo hoy sigo a Dios porque su amor me ha conquistado completamente el corazón y me siento amadísima por el Señor. Y esto es muy importante, buscar amar a Dios, pero sobre todo dejarnos amar por Él, porque su amor rompe límites, su amor rompe fronteras, su amor cambia la vida, su amor le da un sentido a nuestra vida.
Así que, bueno, ya para finalizar con la oración, tú que estás viendo este video, si no te has encontrado todavía con el amor de Dios, pídeselo que conquiste tu corazón, porque el amor de Dios es de una persona real. Vuelvo y te digo, y si te has salido de las cosas de Dios y te cuesta volver, vuelve a Él, porque Él nos busca como esa oveja perdida, como ese hijo pródigo que reconoce uno cuánto le falta. Y así yo me sentía como esa hija pródiga que había dejado todo por el mundo, y Él fue y me buscó y me dio todo, me devolvió todo y mucho más. Me devolvió todo y mucho más. Y eso era lo más grande, eso era lo más inmenso. Y lo mismo puede hacer en tu vida, porque te ama profundamente y porque su amor más grande lo demostró en esa cruz, dando su vida, pero lo demuestra todos los días. Así que dejémonos encontrar por el amor de Dios. Bueno, yo los invito para que terminemos con esta oración. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, mamá, por este momento que nos has regalado. Te pido, dulce Reina del Cielo, que le des una bendición muy especial a todas las personas que en este momento le estén necesitando, a todas aquellas personas que se sienten lejos de Dios, a todas aquellas personas que han iniciado un camino en Dios y se han ido, lo han abandonado, para que tú en este instante, María, te regales ese encuentro más grande, ese encuentro más importante con el amor de Dios, mamá, porque solo tú lo sabes, porque solo tú lo sabes cuánto nuestra alma necesita. Yo, mamá, he experimentado que soy un milagro de Dios, porque así como Él levantó a los muertos en el Evangelio, así levantó mi vida. El Señor me levantó porque estaba muerta y Él me levantó, y así yo sé que en este momento está levantando a muchas personas. Gracias, mamá, porque el mayor milagro de amor que puedo recibir del Señor es que Él se encuentre con nuestra alma y que sea ese esposo anhelado, ese esposo que siempre está ahí con nosotros. Gracias, mamá. Soy todo tuyo, María, y todo lo mío es tuyo. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de María, nadie como San José. La gracia del Señor esté con ustedes. Muchas gracias por haberme brindado este espacio de poder entrar en sus hogares. Dios y la Santísima Virgen María los acompañe. Los quiero mucho.